Hola a todos, bienvenidos a bordo, yo soy Paula Arias y antes de comenzar este video no olvides suscribirte a mi canal, darle like y por supuesto compartir este video para que esta comunidad siga creciendo. Hace un par de semanas les pregunté en mi Instagram, por aquí abajito se los voy a dejar, si estaban interesados en que yo les contara todo sobre cómo me volví tripulante cabina, todo el proceso de las entrevistas, cómo fue el entrenamiento. Así que he decidido hacer un video con toda la información, pero sé que en un solo video no, me voy a extender, va a ser muy largo y no los quiero aburrir. Así que en este video me voy a enfocar solamente en contarles el principio de por qué quise ser tripulante cabina, qué fue eso que me inspiró, qué fue eso lo que hizo que yo diera el paso y me arriesgara a ser tripulante cabina. No siendo más, antes de que yo siga hablando demasiado, empecemos con este video. La pregunta que siempre me hacen es, ¿soñabas ser tripulante cabina? Y la respuesta es no. De hecho, mi sueño siempre fue ser actriz. Me imaginaba en teatros, me imaginaba trabajando en una película o en televisión. De hecho, hice varios cursos. Cuando terminé el colegio en el 2012 decidí hacer un curso de 6 meses de actuación y teatro en la Academia Charlotte. En esta clase al final hicimos una obra de teatro que fue la de Peter Pan y la verdad es que aún seguía emocionada con el tema del teatro, la actuación, me encantaba muchísimo. Después vine a Canadá y igualmente tomé clases de teatro y de hecho también me uní a un club que se llama You for Change y en este club también hicimos una obra de teatro al final sobre emigración y bueno, todo, diferentes culturas. Así que a raíz de eso me di cuenta que la actuación era un hobby, algo que disfrutaba haciendo en mi tiempo libre. No era algo que quería hacer como profesión, no era algo que quería hacer como carrera o como estilo de vida. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué te inspiró? Y la verdad es que en el 2012 tuve la oportunidad de conocer al autor de este libro, quien es Alfonso Neiza. Él hizo este libro que se llama Las fronteras son mentales y de hecho también tiene un canal, por acá abajito se los voy a dejar. En este libro él recopila toda su historia que él vivió, que hizo un viaje desde Bogotá hasta Argentina en motocicleta sin dinero en los bolsillos. Y la verdad es que cuando lo conocí tuve la oportunidad de escuchar muchas de sus experiencias, anécdotas y cosas que él vivió durante este viaje y me inspiró muchísimo, así que dije, yo quiero hacer eso, quiero explorar el mundo, quiero tener algo que contar, tener conocimiento de muchas maneras que la gente vive en diferentes lugares, así que eso me inspiró muchísimo. Otra pregunta que me hacen es, ¿te inspiraba la aviación? Y la verdad es que no. La aviación, de hecho en mi familia nadie es tripulante cabina, nadie es piloto, nadie en mi familia tiene como esa pasión por la aviación. Pero es algo muy chistoso y es que yo, decidí ser tripulante cabina y mi hermano, ahorita está estudiando para ser dispatcher. Los dispatchers son las personas que se encargan de hacer el plan de vuelo, de entregarles obviamente el plan de vuelo a los pilotos antes de despegar y en ese plan de vuelo está toda la información de la altitud que tienen que volar, cuánto se demora el vuelo, cuántos pasajeros, cómo está el clima, cómo está el viento, mejor dicho, toda la información de un vuelo. Otra pregunta que me hacen es, ¿cómo llegó la idea de ser tripulante cabina? Y la verdad es que la idea de ser tripulante cabina llegó muy espontánea. De hecho, creció de una conversación que yo tuve con mi tía, donde mi tía me decía, pero Paula, tú no quieres tener hijos, tú no quieres tener una familia, eres una mujer muy independiente, ¿por qué no te arriesgas a ser azafata?
Y la verdad es que mi reacción en ese momento fue como, no creo que pueda hacerlo. Las azafatas son muy muy altas, yo soy como un minión, soy muy bajita. Y el estereotipo que siempre hemos tenido de una azafata es la mujer alta o la persona muy muy alta. Así que dije, no creo que pueda ser tripulante de cabina. Pero mi tía me dijo, en Canadá eso es considerado como discriminación, así que ¿por qué no lo intentas? En ese ¿por qué no lo intentas? Empezamos la búsqueda de escuelas, college, universidades que dieran como un curso o algo relacionado con aviación o con todo el tema de tripulante de cabina. Y encontramos este college que se llama Seneca College y el programa se llama Flight Service and Tourism. En este programa no solo hablan obviamente de flight service, que es todo lo de tripulante de cabina, todo lo de ser flight attendant, pero también habla de todo el tema del turismo, que es administración de hoteles, trabajar para una agencia de viajes, todo el tema de turismo. Así que si en algún momento no me sentía bien siendo tripulante de cabina, pues podría irme por otros campos como la hotelería o el turismo. Así empezó esta locura. En el 2014 empecé mi primer semestre en Seneca. El primer semestre fue un poco desafiante porque obviamente mi inglés no era perfecto, era un nuevo idioma, por decirlo así, un nuevo léxico, así que todo el tiempo estaba perdida, pero bueno, yo me esforcé muchísimo, preparé los trabajos, preparaba obviamente presentaciones, y como que esto me ayudó a soltarme un poquito más y también a llenarme de conocimiento de todo el tema de la aviación. Otra pregunta que me hacen es si cuando empecé mi primer semestre estaba segura de que esto era lo que quería hacer. Y la respuesta es que sí. No segura totalmente, pero sí sentía el gusto para aprender más, sentía las ganas de seguir en la carrera, quería obviamente aprenderlo todo y en ningún momento sentí como que no me gusta, en ningún momento sentí no me apasiona, en ningún momento nada fue negativo, siempre como que me emocionaba y me inspiraba muchísimo y me apasionaba muchísimo saber más. Y de hecho tenía una clase que empezaba como a las 8 de la mañana, yo tenía que levantarme como a las 5 de la mañana, muy muy temprano, pero era una clase que no quería perderme, era una clase que no te quedabas dormida, era muy muy chévere, la profesora era súper, enseñaba muy bien, así que me encantaba lo que estaba haciendo y en ningún momento fue algo negativo. Bueno, para el 2015, en mayo, tuve la oportunidad de viajar a París para celebrar el cumpleaños de mi prima, y en este viaje yo literal, cuando me subí al avión, miraba absolutamente todo lo que hacían los tripulantes de cabina, cómo caminaban, qué hacían, cómo trabajaban. Yo creo que pensarían por un momento, es una terrorista o algo así, porque yo los miraba así todo el tiempo. Y me bajé de ese avión y dije, esto es lo que quiero hacer, de verdad, sí quiero intentarlo, lo quiero hacer y quiero hacerlo parte de mi vida, quiero hacerlo como una carrera, una profesión. Y bueno, ya el programa de Seneca duraba 4 semestres. En el 2016 obviamente ya tenía que terminar mi semestre y decidí tomar un semestre extra donde coloqué todas las clases electivas que el college me pedía para poderme graduar, y tomé la clase que teníamos que hacer como requisito de pasantías. En esta clase obviamente fue un poco estresante al principio porque no sabía dónde hacer mis pasantías. Yo mandé correos por todos lados, hoteles, aeropuertos, agencias de vuelos, o sea, no se pueden imaginar cuántos correos envié, y ninguno de esos lugares estaban buscando voluntariados, ninguno de esos lugares estaban interesados en ese tema. Hasta que un día llegó una aerolínea
hacer una entrevista en el college y obviamente muchas personas fueron a esa entrevista. Yo fui una de ellas, yo preparé mi hoja de vida, la llevé, pero desafortunadamente en esta entrevista no me fue muy bien porque estaba muy nerviosa, estaba muy insegura porque sabía que había mucha gente que estudiaba conmigo que era demasiado buena y me sentí súper insegura, muy nerviosa también porque era la primera entrevista que tenía en inglés. Así que recuerdo mucho que me preguntaron, ¿podrías leer este anuncio? Y yo leía así como cuando tú sientes en la garganta, se te nota la voz, que estás muy nervioso. Y la profesora era una profesora, entonces ella me decía, no te preocupes, respira, prepárate y a la próxima vez vuelves a intentarlo. Yo salí súper frustrada porque decía, no, ¿por qué? Yo lo podría hacer, pero es el inglés. Pero nada, después de eso empecé a hablar con todos mis profesores para ver si de pronto ellos sabían de alguna información, de pronto de algún hotel que estuvieran buscando voluntariados o estuvieran buscando personas para hacer las prácticas. Y di con esta clase de esta profesora que yo le dije, ay mira, estoy interesada en hacer las pasantías, no sabes de un lugar. Y ella me dijo como en la tarde déjame tu correo y en la tarde te mando un correo. Mis expectativas obviamente no eran muy grandes, no me quería poner toda la esperanza en el correo de ella. Y en efecto ella me mandó el correo en la tarde donde me decía, esta persona te va a mandar un correo mañana. Ella es de las que se encarga de entrevistar a todas las personas, así que cuando recibas el correo avísame y bueno, buena suerte. Y bueno, en efecto, al siguiente día recibí el correo, obviamente ya me daba la información, dónde tenía que hacer la entrevista, con quién iba a estar en la entrevista y obviamente tenía que responder el correo para confirmar de que sí iba a ir a la entrevista. Así que nada, fui a la entrevista y esto fue lo que pasó. Bueno, en el siguiente video les voy a contar todo lo que pasó en esta entrevista y todas las otras entrevistas que tuve que hacer para llegar a ser tripulante de cabina. Así que no se pierdan el siguiente episodio y espero que les haya gustado este video. No siendo más, me despido, un besito y no olvides suscribirte. Chao, chao.